Bueno, pues bienvenidas a todas a esta masterclass, mini taller, Aprende a relajar el útero. Lo que vamos a ver esta tarde, bueno, es para mí un placer estar aquí compartiendo este tiempo contigo, espero de corazón que lo que aquí encuentres tenga utilidad y sea muy bueno para ti, ¿vale? Lo que vamos a ver a lo largo de los próximos minutos en Aprende a relajar el útero es, bueno, te voy a hacer una pequeña presentación de mí para que me conozcas si no me conoces ya, y te voy a contar la teoría detrás de la relajación del útero. Vamos a hablar un poco sobre cuerpo y cultura, sobre la anatomía del útero y también sobre la técnica de la relajación del útero. Luego haremos una práctica de la relajación del útero para que puedas tener la experiencia y por último te hablaré también de las bases completas para reconectar con el útero y tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Por si acaso no lo has preparado muy bien, pues que sepas que vas a necesitar un espacio donde tumbarte o sentarte cómodamente con la espalda bien apoyada y ropa cómoda, pues si te aprieta el botón de la cintura te desabrochas, ¿vale? Si aprieta el sujetador, pues también ropa cómoda y confortablemente. Para el momento en el que, bueno, si quieres ya, pues estupendo, pero también para el momento en el que vayamos a practicar la relajación del útero, ¿vale? Encuentra así como un espacio, un sitio donde tumbarte y estar tranquila y a ser posible que no te molesten. La relajación del útero dura unos 14 minutos aproximadamente. Bueno, ¿para quién es esto? Pues para ti, si buscas una conexión más profunda contigo misma, a un nivel no solamente físico, que también lo vas a encontrar, sino psicológico y emocional e incluso espiritual, luego te voy a hablar más de esto. Si deseas conectar cuerpo-mente, esto que dicen tanto como si fuera tan fácil, bueno, pues no es tan fácil realmente conectar por muchas implicaciones que ahora no me va a dar tiempo a contarte, pero realmente para la mujer de hoy en día hay que hacer un camino de reconexión con el cuerpo. Esto es para ti si te duelen las menstruaciones, si tienes dismenorrea primaria, es decir, que te duelen las menstruaciones, pero no hay una enfermedad pélvica asociada a ese dolor. Estás o quieres estar embarazada, te va a ayudar mucho, luego vas a saber por qué. Si quieres disfrutar o aumentar el deseo y el placer sexual, si quieres aumentar la vitalidad y también la creatividad, la capacidad para materializar tus proyectos, si quieres disfrutar de más seguridad y poder personal, e incluso si no tienes útero, vas a sentir beneficios, no los que están íntimamente ligados al órgano físico, por ejemplo, el tema de las menstruaciones, no vas a notar cambios, evidentemente, porque igual no tienes, pero sí que el resto, sobre todo el aumento del sentido de la interocepción, la mayor vitalidad, el mayor deseo, el mayor placer, etcétera, todo eso sí que lo vas a poder seguir disfrutando. Así que te invito, si estás en esta situación, a practicar la relajación del útero. Bueno, ¿quién soy yo para contarte esto? Me llamo Mónica Felipe Larralde, soy experta en género y salud, licenciada en Derecho, formada en relajación de adultos y niños por la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada, formadora en desarrollo transpersonal y también formadora en mindfulness. Bueno, ¿qué es lo que pasa conmigo? Yo me dedico a los medios de comunicación, aunque estudio Derecho, mi carrera profesional es en medios de comunicación, en radio y televisión sobre todo, hasta que en el año 2004 nace mi primera hija y yo tengo una experiencia de violencia obstétrica durante su nacimiento que, mira, para decírtelo brevemente, te diré que yo salí de aquel hospital. Claro, mi hija nació en 2004, la ley de protección del paciente es del año 2002, o de autonomía del paciente es del año 2002, yo me la había leído, buena ratona de biblioteca que soy, y lo que yo me encontré cuando llegué al hospital para mí fue de un gran impacto, porque yo entendía que en ese entorno y en esa situación a mí me tenían que haber pasado cosas diferentes y que el personal sanitario en ningún momento ni me preguntó, sí que me cuestionó constantemente y digamos que yo me vi totalmente desempoderada en esa experiencia. Para mí fue muy duro y yo salí de aquel hospital con mi bebé en brazos
y con la pregunta que no ha dejado de acompañarme desde entonces de si mi cuerpo no me pertenece a mí, ¿a quién pertenece mi cuerpo? Es decir, si yo, como una persona en plenas facultades, no puedo decidir qué pasa con mi cuerpo físico, entonces este cuerpo no me pertenece. Pertenecerá a otra cosa, a una institución, a unas ideas, a unos valores, a alguien, a una persona en concreto, no lo sé, pero a mí no, porque si fuera mi cuerpo, yo podría haber tomado decisiones que legalmente está previsto que así sea, pero que sin embargo en aquel hospital no se dio. Esa pregunta tuvo respuesta mucho tiempo después. Bueno, yo en paralelo a mi trabajo en medios de comunicación y a la crianza de mi hija, tenía un anhelo muy profundo de conocer, de saber quién era yo en esta vida, en este mundo, si quieres llamarlo una búsqueda espiritual o desarrollo personal. Y todo esto yo lo iba llevando en paralelo. Y en el año 2010, 6 años después de que nace mi hija, cae en mis manos un libro de Casilda Rodríguez que se llama La represión del deseo materno y la génesis del estado de sumisión inconsciente. Y de repente se me enciende la luz, ¿vale? La bombilla se enciende. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que, según decía ese libro y según yo había experimentado en mis propias carnes, en aquel parto, el hecho de ser mujeres en una sociedad patriarcal afecta a la manera en que vivimos la propia corporalidad, ¿no? Ella dice que vivimos en una sociedad patriarcal, que una sociedad patriarcal es aquella que se organiza de forma jerárquica, donde unos estamentos tienen más poder que otros. Si veis de manera transversal, bueno, si yo te digo esto, te diría, bueno, el político tiene más poder que el ciudadano, el rico que el pobre, ¿verdad? El médico que el paciente en este caso, etcétera. Y entonces vemos cómo casi todo en la sociedad, el profesor que el alumno, se estructura conforme estas ideas de que los poderes no se reparten por igual en según qué circunstancias. Y de forma transversal, el hombre prevalece sobre la mujer, a esto le llamamos machismo, el adulto sobre el niño, le llamamos educación, y el niño grande sobre el niño pequeño le llamamos socialización. Esto lo podéis ver en un parque, esto lo podéis ver en cualquier situación de la vida cotidiana. Claro, ¿qué pasa? Que somos seres humanos que entramos ahí, estamos, bueno, somos como el pez dentro del agua, que no sabe que hay algo que no es agua, ¿no? Nos educan así desde pequeños, estas son las maneras, son la forma en que aprendemos a vivir, y a no ser que se haga un esfuerzo por salirse de ese paradigma y de esas ideas, pues allí podemos permanecer toda la vida sin cuestionarnos esto. Entonces lo que dice Casilda, que como somos mujeres que crecemos en este tipo de sistemas, nuestro útero sufre. Y sufre porque ella habla de los úteros espásticos, que son aquellos úteros que pierden la capacidad para moverse. El útero es un órgano muscular, lo veremos a continuación, y por lo tanto debería poder moverse de forma libre. Pues igual que tienes una contractura en el cuello, en la espalda, en el hombro, en la pierna, pues también en el útero se contraen, y que debido a que vivimos con una enorme represión sexual, las mujeres en el mundo en general, el útero de las mujeres en Occidente es espástico y por lo tanto duelen las menstruaciones, se tiene menos placer y deseo, falta vitalidad, y hay como una falta de empoderamiento personal, de capacidad para resolver la vida motivado por esta contractura. Entonces yo cuando leo aquello en el año 2010, de repente dije, vale, esto me suena, a mí me duelen las menstruaciones, mi parto fue como fue, yo tengo la intuición de que el placer en la sexualidad, a pesar de que disfrutaba de orgasmos y tal, podía ser mayor todavía. Bueno, hay una serie de ideas, y esta también, algo que a mí me motivó mucho, fue que yo tenía también muchas ideas en la cabeza, muchos proyectos, muchas ganas de hacer cosas, pero algo pasaba entre mi cabeza y la materialización de esos proyectos en el mundo que no llegaban a producirse, ¿no? Que no podía con ellos. Y entonces decido que puede ser que mi útero esté espástico y que voy a relajarlo. No sé cómo,
porque la parte práctica en el libro no aparecía, pero se me ocurre, por la formación que tenía en técnicas de relajación, que podría ser posible que utilizando el entrenamiento autógeno de Schultz, que es una técnica de relajación centenaria basada en los Raja Yogas milenarios, bueno, pues que con esta técnica quizá podría. Mi sorpresa es que lo conseguí, relajé el útero. Mi sorpresa es que le di la técnica de relajación a mis amigas, también les pasaron a ellas cosas, luego os contaré más, pero el cambio fue para mí absolutamente drástico, ¿no? Yo lo primero que empecé a notar fue una enorme vitalidad, mucho más descanso, más vitalidad, más energía para vivir. Empecé a notar muchos cambios también en mi menstruación, dejaron de dolerme. A mí me pasaba una cosa muy curiosa y es que el primer día de menstruación yo estaba como para manta y sofá, como si me vaciaran por completo la energía, ¿no? Me quedaba muy cansada. De repente aquello se estabilizó mucho, el ciclo fue mucho más lineal, no tuve tantos altibajos ni emocionales, ni hormonales, ni de cansancio, lo diré, ni síndrome premenstrual, etcétera. De repente aquello fue bastante rápido, por cierto, porque la técnica yo ya la conocía, luego os contaré más, pero fue un cambio muy radical. Y de repente me vi escribiendo, produciendo, creando, y con orgasmos también cervicuterinos, que se llaman ahora. Yo os estoy hablando del año 2011-2010, entonces ni siquiera teníamos ese nombre de orgasmos, ni siquiera nos decían que no existían, pero es verdad que yo los empecé a experimentar. Y entonces le pasé la relajación a mis amigas, también les empezaron a pasar cosas y en enero de 2011 creé el blog Estudios sobre el útero, que enseguida se abrió a todas las mujeres para hacer un estudio. Yo pedía que quien quisiera ir haciendo esta relajación a lo largo de los días y enviarme cada semana un reporte de lo que estaba pasándole, pues que de forma totalmente gratuita, evidentemente y tal, que lo podíamos hacer. Bueno, se apuntaron 86 mujeres, me parece que fue, en un primer momento. No acabaron todas, evidentemente, pero fue muy interesante ver cómo la trayectoria de todas estas mujeres era muy similar. Vamos a hablar más de esto. Bueno, posteriormente escribí Cuerpo de mujer, reconectar con el útero, que va por la tercera edición de la editorial Ovestare, que todavía podéis encontrar. Bueno, vamos a hablar de las bases teóricas de la relajación del útero, y para hablar de esto lo primero que tendría que hacer es hablar de la cultura, ¿vale? De una cultura patriarcal que significa que las mujeres, bueno, estamos infravaloradas, ¿no? De alguna manera no se nos valora en la misma medida y no se nos valora desde muy pequeñas. Esto en antropología se llama embodiment, la manera en que la cultura se hace cuerpo, se encarna dentro de tu cuerpo. Voy a poner un ejemplo muy básico y es, si mi cadera de mujer occidental, yo tengo 51 años, bueno, pues mi cadera no es igual que la de una mujer masái que se sienta en cuclillas, ¿verdad? Después de 50 años de sentarme en una silla, que es un objeto cultural, mi cadera se ha modificado, entonces ligamentos, tendones, músculos, etcétera, son diferentes a los que serían si yo me hubiera sentado en cuclillas desde que era un bebé, ¿vale? Como no ha sido así, al final la cultura entra, se encarna. Eso es lo que significa embodiment, encarnación, ¿no? Encarnamiento de los valores. Otro ejemplo que te puedo dar es qué pasa con las espaldas de las mujeres, que cuando nos empieza a salir el pecho, ¿verdad? En esta cultura, como el pecho tiene una enorme carga erótico y sexual para la cultura en general, pues las mujeres tendemos a guardarlo y entonces los hombros se van hacia adelante y la espalda se curva. Después de 50 años de estar ocultando el pecho, la forma de mi espalda, de mi columna, de mis vértebras es diferente, ¿vale? Así que veis cómo los valores de la cultura, si hubiéramos vivido
en una cultura donde los pechos no tienen esa relevancia, donde no se miran tanto, donde no te hacen sentir tan incómoda, pues seguramente las espaldas de las mujeres serían mucho más rectas, ¿vale? Algunos autores que han hablado de esto, y son bastantes a lo largo de la historia, en diversas teorías, desde la filosofía, la antropología, la sociología, pues son, por ejemplo, Margaret Mead, que dice: desde el nacimiento los seres humanos son moldeados por las prácticas y expectativas culturales, las cuales determinan cómo experimentarán y utilizarán sus cuerpos, ¿vale? Es decir, que a nosotras nos parece que lo normal es lo que cada una hace con su cuerpo, pero lo que cada una hacemos con el cuerpo son las técnicas corporales que llamaba Marcel Mauss, pues es, técnicas corporales son aprendidas. La manera en que me siento, en que como, en que respiro incluso, la manera en que muevo la mano, todo eso es aprendido. Dice Marcel Mauss: las maneras en que utilizamos nuestro cuerpo están vinculadas a nuestras costumbres, a nuestras creencias, a nuestras instituciones sociales, a nuestras costumbres, a nuestros gustos y disgustos. Es todo un conjunto de cosas que se reflejan en el cuerpo humano, ¿no? Dice Marcel Mauss. Y luego, otro filósofo dice: la mente está enraizada no solo en el cerebro, sino en todo el cuerpo y en la experiencia del cuerpo en su entorno, ¿vale? O sea que fijaos qué importante es cuando dice la mente está enraizada no solo en el cerebro, sino en todo el cuerpo. Es decir, que tú no eres tú ajena al cuerpo, y el cuerpo que tú tienes encarna una sociedad, unos valores, una cultura, ¿vale? Ahora vamos a ver un poco más de esta cultura que encarna. Sean Gallagher, otro filósofo, dice: el conocimiento de nuestro propio cuerpo es conocimiento desde dentro, está encarnado y es experiencial. Bien, ¿qué pasa? Que hemos sido niñas pequeñas en la cultura patriarcal, donde existen este tipo de valores, donde se desvaloriza lo femenino y a las mujeres en general, y hay un modelo, el patriarcado siempre da un modelo muy limitado, muchas veces contradictorio, pero siempre muy limitado, de cómo se ha de ser, de cómo se ha de ser un hombre y de cómo se ha de ser mujer, ¿no? Entonces, en el caso de la niña buena, el modelo que ofrece el patriarcado de cómo ser una niña buena es una niña quieta, callada, obediente, sumisa, complaciente, ¿verdad? Limpia, sentada, quieta, y también asexual, ¿vale? Y este último punto es fundamental. ¿Por qué? Cuando a una persona que vive en un cuerpo que es sexual, porque los seres humanos somos seres sexuales desde que nacemos hasta que damos el último suspiro, le haces entender que está mal y que no se adapta al modelo social, esa persona va a hacer todo lo posible por encajar, porque cuando eres una niña tú necesitas encajar, ¿vale? Necesitas que te quieran, necesitas que estés. Entonces, que estén, ¿no? Y que te cuiden. Entonces, lo que hacemos es modificar ese moldeado del cuerpo para ser una niña quieta, callada, complaciente, sumisa, sonriente y asexual. ¿Y esto cómo lo hacemos? A través de la tensión, ¿vale? A través de la tensión de toda la zona de la pelvis, el suelo pélvico, las caderas, la vagina y el útero, sobre todo. Es una contractura inconsciente que se hace en los primeros años de vida, ¿vale? No es algo que una reflexiona un día y decide tal, sino que de forma natural y curiosa el bebé va a tocarse, va a experimentar su cuerpo, va a sentir placer en unas zonas y no en otras. Toda esa zona erógena de toda la zona de la vulva, del clítoris, pero también del cérvix, el cuello del útero, etc. Todo eso lo va a intentar contraer para dejar de recibir las sensaciones placenteras que genera el propio cuerpo, ¿eh? Y es por eso que se cierra toda la zona de la pelvis. Dice Marcel Mauss, un filósofo fenomenológico francés: el hábito, el modo de andar, de estar de pie, de reposar, de dormir, el gesto de la mano, todas estas son maneras de estar en el mundo que están culturalmente determinadas y aprendidas. Y la niña buena tiene que aprender a vivir en un cuerpo que tiene que dejar de ser sexual. Y entonces cuando hace todo ese cierre, ¿vale? Y ese cierre
tiene implicaciones no solamente para su vida sexual, reproductiva, para el goce y el disfrute después de la sexualidad, sino que tiene repercusiones a niveles psicológicos, emocionales e incluso espirituales, como luego vamos a ver, porque el tema del útero, aunque en Occidente se ve de una manera, hay otras visiones que tienen otra manera de observar y de contar y de narrar el cuerpo que le dan otra importancia, ¿vale? Voy a ver un momentito aquí si tenéis alguna pregunta, creo que no, ¿verdad? Voy a abrir un momento el chat. Vale, no hay preguntas. Muy bien. Bueno, pues entonces voy a seguir adelante y vamos a hablar ahora de la anatomía del útero. Bueno, lo que tenéis que saber es que el útero es un órgano muscular hueco de musculatura lisa. El cuerpo humano tiene músculos de musculatura estriada y de musculatura lisa. La estriada depende del sistema nervioso central y es la que tú evolutivamente puedes dirigir. Por ejemplo, abrir y cerrar la mano. Yo decido que voy a cerrar los dedos de la mano y lo hago, ¿vale? Porque los dedos tienen fibra muscular estriada. Pero la musculatura lisa es esas fibras musculares que forman parte de los órganos, pues de los movimientos peristálticos del intestino, el corazón, ¿vale? el estómago, también el útero. Entonces, esta musculatura es diferente porque no depende del sistema nervioso central, no depende de que yo la abra o la cierre, sino que depende del sistema nervioso vegetativo o autónomo, que puede actuar de dos maneras, como si fuera un interruptor. Puede actuar con el sistema nervioso simpático activado, que es cuando estoy en estado de alerta y alarma, y lo que hace el sistema nervioso simpático cuando está activado con el útero es contraerlo, ¿vale? Entonces yo ahora te quiero preguntar si tú vives con estrés, porque si tú estás de forma más o menos constante teniendo momentos de estrés a lo largo del día de forma constante, lo más probable es que tu útero esté muy contraído, ¿vale? Porque cada vez que estás en estrés, estás en tensión, el útero se contrae, de forma, no porque tú lo hagas, no porque tú quieras, sino porque es lo que sucede cuando el sistema nervioso simpático está activado en el útero. Igual que pasan cosas en las pupilas, que se acelera la respiración o que el pulso cardíaco también se acelera, el útero se contrae. Mientras que cuando el sistema nervioso parasimpático, que es el de descanso y reposo, y el de recuperación del desgaste del cuerpo está activo, es decir, cuando está relajada, el útero se distiende, las fibras musculares del útero dejan de contraerse y se relajan, ¿vale? Y esto pasa, te des tu cuenta o no te des tu cuenta. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, yo siento que como mujeres en este entorno, en esta cultura, andamos un poquito estresaditas, como poco, ¿no? Como poco, un poco. Pero en general andamos bastante estresadas, con niveles muy altos de cortisol, con mucha atención, con mucha tensión, ¿no? En estado de alerta constante que hace que ya hemos interiorizado esa asexualidad, ¿no? Ese cuerpo, ya hemos hecho un embodiment de un cuerpo asexual, por lo tanto hemos cerrado, pero además a lo largo de toda nuestra vida andamos en estrés y por lo tanto el útero se tensa mucho más. Pero además el útero tiene algo muy interesante y es que esas fibras musculares tienen también receptores de oxitocina, ¿vale? La oxitocina, que es la llamada hormona del amor, bueno, es una hormona que está muy relacionada con el sistema reproductivo y el sexual y el vincular, ¿no? Es la hormona que se pone en funcionamiento cuando estamos pues, en contacto a través de abrazos y caricias, durante el parto, durante la lactancia, durante los orgasmos, o cuando hay apego y vínculo social, cuando estamos en un entorno de confianza y cooperación, cuando se reduce el estrés a través de actividades relajantes, como la relajación del útero, en interacciones sociales positivas y en situaciones de cuidado y empatía. Y por eso, no sé si has ido alguna vez a un círculo de mujeres,
Pero cuando se abre un círculo de mujeres se segrega oxitocina al final. Es decir, hay una sensación de hermandad muy profunda porque, y esto es lo que hace falta para que esto se dé, estás en un sitio sin juicio. Es decir, tú puedes ser tú en un círculo de mujeres, expresar lo que quieras expresar y el círculo va a sostenerte sin juicio, ¿no? Eso es lo que hace un círculo de mujeres. Y por eso, cuando estamos en ese entorno, las mujeres segregamos oxitocina también con otras mujeres. También con los orgasmos, también con el parto. Ya sabéis que se suele poner al bebé al pecho nada más nacer para que estimule la producción de oxitocina y esa oxitocina contraiga el útero, porque lo que hace la oxitocina cuando llega al receptor de oxitocina del útero es contraer, es palpitar. El útero palpita. De hecho, una de las entradas que más visitas tiene del blog Estudios sobre el útero es el útero palpita, porque mucha gente de repente, muchas mujeres descubren un día o tienen la experiencia un día de que de repente sienten una palpitación en el útero como si fuera un corazón, ¿no? Bueno, el útero palpita cuando hay oxitocina en sangre y debería palpitar también cuando hay un orgasmo, porque al final el orgasmo es una resolución de la tensión que se ha ido acumulando y se resuelve a través de la contractura del suelo pélvico, pero también de la vagina y del útero. Y eso genera un enorme placer, ¿vale? Es como tener dentro una fuente de placer inagotable que las mujeres, por esa tensión, por ese embodiment, pues vivimos ajenas, ¿eh? a esa fuente formidable de placer que tenemos en nuestro interior. Bueno, ya os he contado cómo funciona, os he contado también parte de mi experiencia, pero lo curioso es que después de hacer el estudio con 80 y tantas mujeres y empezar a impartir talleres, la relajación del útero ahora mismo tiene más de 80.000 descargas solamente en iVoox, pero por mis cursos han pasado, llevo muchísimos años en esto, han pasado miles de mujeres ya y hay ya una solvencia, ¿no? Hay ya mucha experiencia para poder decir qué cosas suceden a lo largo de la relajación del útero. Entonces el útero, cuando se empieza a relajar, hay 3 fases por las que solemos pasar las mujeres. Una primera fase donde se da esa apertura, como si hubieran descorchado una botella de cava, y entonces, claro, surge la vitalidad, surge mayor placer, mayor deseo, mayor ganas de estar, ¿no? con los demás, de compartir, más sexualidad, más creatividad también y más seguridad personal. Luego hay una segunda etapa que tiene mucho sentido, pero que en un principio yo no me esperaba que iba a ocurrir, pero bueno, ahora ya sabemos que sí tiene mucho sentido, y es que cuando se relaja el útero empiezan a aflorar también muchas emociones que se habían quedado, bueno, pues atrapadas en esa tensión muscular. Cuando tú tienes una tensión muscular crónica, normalmente lo que hay es una sensación, una emoción, que es un ente psicofísico, que bueno, nos da miedo sentir o tenemos bloqueado por la razón que sea. Entonces, cuando empiezas a relajar, empiezan a salir. ¿Qué tipo de emociones suelen salir cuando se relaja el útero? Pues suele salir ira y suele salir tristeza, ¿vale? Una ira muy cultural hacia lo femenino, hacia la madre también en el sentido más simbólico, no tanto igual a la propia, sino como esta cosa de, pero porque nadie me ha contado a mí esto, pero porque, ¿no? ¿Por qué pasa lo que pasa? Porque las mujeres no nos estamos cuidando de alguna manera, ¿no? Haciendo esto. Entonces, un enfado profundo por lo cultural, por lo que ha hecho a la mujer, y también a veces suele ir acompañado de tristeza, ¿vale? Es una segunda parte un poco más incómoda de recorrer. Yo siempre recomiendo que si se está en tratamiento psiquiátrico o si se ha estado en el pasado, que la relajación del útero se haga acompañada, ¿vale? Y que se consulte a la profesional por si estas emociones son demasiado intensas, ¿vale? En general no suele pasar nada, no, más que pues igual un poco de llanto una tarde y se pasa, o un enfado, una sensación de enfado que también se pasa, ¿no? No es algo como entrar en el pozo oscuro de donde no se sale, que va, no es tanto. Y también suelo recomendar mucho que las mujeres lo vivan
con un punto muy impersonal. ¿Por qué? Eckhart Tolle habla del cuerpo dolor de las mujeres. No sé si habéis leído sus libros, del poder del silencio y tal. Hay un momento que él habla del cuerpo dolor de las mujeres, que es enorme, porque hemos sido mujeres en un patriarcado y hay mucho dolor acumulado en el, si quieres, en el inconsciente colectivo o en lo que nos atraviesa a todas, ¿no? Entonces, tomarlo como esto, como estar haciendo una especie de ser, una especie de canal del cuerpo dolor de las mujeres, permitir que salga, seguir haciendo la relajación del útero y también poder contar con apoyo, que por eso es importante el curso completo, porque da también todas estas otras herramientas y seguir adelante, porque lo que viene a continuación, eso es la parte como siempre hay que subir, siempre hay que atravesar, ¿no? un lugar que no es tan cómodo, pero lo que viene a continuación sí que merece mucho la pena y es una sensación de seguridad personal, de poder personal. Me decían algunas mujeres, lo resumían así como, por fin sé que estoy caminando mi propio camino, por fin ya, esa sensación de encontrar tu lugar en el mundo, de ser tú y de funcionar desde ahí es maravillosa, ¿eh? Entonces esto es lo que viene al final, esa creatividad, esa seguridad personal, ese poder interior, ¿eh? Cuando una está anclada en sí misma sin necesidad de que los demás estén validando, ¿no? Bueno, esto es maravilloso y esto pasa, hay que atravesar ese bachecillo de las emociones, sabiendo que son emociones, sabiendo que se sale de ahí, sabiendo, intentando llevarlo mucho a lo impersonal, ¿vale? A algo que pasa a las mujeres en general, pero que no tiene solamente que ver con mi historia particular, sino que forma parte de algo mucho más grande. Y desde ahí es fácil de atravesarlo, ¿vale? Bueno, ¿por qué hay que hablar de taoísmo y útero? Pues porque en la medicina occidental, en la visión occidental del cuerpo de las mujeres, bueno, la medicina tiene un problema con el sesgo de género bastante grande, es androcéntrica y únicamente cree que el cuerpo masculino es digamos, es el molde y nosotras somos la otredad. Entonces realmente tienen un problema para comprender, ¿no?, el cuerpo de las mujeres, pero el taoísmo y la medicina tradicional china tiene otra forma de entender el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y dice, y para ellos es un centro de poder espiritual y energético que refleja la capacidad creadora del universo. No tuya, sino del universo, ¿vale? Cuidar y nutrir el útero es visto como esencial para mantener la salud física, emocional y espiritual de la mujer. Dice, es considerado el asiento de la energía creativa, no solo en términos de procreación, sino también en la capacidad de crear y nutrir ideas, proyectos y vida en general. O sea, qué curioso que la visión del taoísmo se parece mucho a la experiencia que hemos tenido cientos, miles de mujeres que hemos relajado el útero, ¿no? Yo creía solamente que iba a conseguir que dejaran de dolerme las menstruaciones y me encontré con toda esa energía creativa, con esa vitalidad, con esa capacidad, con ese centro, ¿no?, de poder personal que el taoísmo sí que recoge. En ese sentido, esto es curioso. Bueno, la relajación del útero yo propongo que se haga 2 veces al día, las primeras 2 semanas, si es posible. Bueno, ahora estamos en verano, igual hay más tiempo, no lo sé. Si no, pues más vale hacerlo una vez que ninguna, pero si se puede, 2 veces al día al principio, porque es una técnica. Y como técnica hay que aprender, y hasta que no se aprende la técnica, los beneficios realmente no vienen tanto, ¿vale? Vienen y hay beneficios porque activas el sistema nervioso parasimpático, pero digamos que todos los beneficios, todo el grueso, que luego los veremos, sucede cuando ya sabes manejar la relajación del cuerpo, cuando ya has aprendido la técnica y el cuerpo funciona y responde. Bueno, yo digo que se esté practicando aproximadamente 3 meses, luego lo puedes dejar, lo puedes volver a retomar cuando estés, si hay un pico de más estrés o de cambios en la vida o de una situación que requiera por tu parte estar más centrada en ti, lo puedes volver a retomar porque es un aprendizaje que no se pierde, es un aprendizaje corporal, es como montar en bici, siempre está ahí. Una vez que has aprendido, eso se queda para ti para siempre y lo puedes volver a utilizar cuantas veces necesites. Como ayuda mucho a dormir, hay mujeres que la hacen a diario desde hace años, no pasa nada, fantástico. El sueño al que entras es un sueño de mucha calidad.
y entonces es muy descansado y es muy beneficioso. Bueno, ya te he contado las 3 fases. Es importante estar en un lugar tranquilo, tumbada o sentada. También se puede hacer. A mí no me gusta tanto hacerla sentada, no me relajo tanto como tumbada, pero si estás embarazada, cuando ya la barriga empieza a ser grande y empieza a pesar, tumbada boca arriba puede ser un poco asfixiante. Entonces, mucho mejor hacerla reclinada, como en una tumbona, en un sofá reclinado, ¿vale? Ahí se puede hacer. A ver, que creo que hay alguien que ha dejado una... ¿Es recomendado si tengo mioma? Sí. Mm. Sí, 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 sí. Porque, mira, lo que pasa con la relajación del útero y lo que pasa cuando activa el sistema nervioso parasimpático es que el cuerpo se pone en proceso de regeneración. Es decir, que todo aquel desgaste, si tú tienes una heridita y estás muy estresada, va a tardar más en cicatrizar. Pero si tú estás relajada, el cuerpo, cuando tú estás en relax, el cuerpo activa los sistemas de autocuración del cuerpo que los tiene, ¿vale? Entonces, tengas lo que tengas, es muy sano, muy saludable activar el sistema nervioso parasimpático cada día un rato. Y esto es lo que hace la relajación del útero, ¿vale? Entonces, una vez más, insisto, es una técnica, necesitas entrenar, esto es fundamental, porque hay que sentir calor y peso. Bueno, un poco de frío en la frente. ¿Sí? Y qué es lo que sentiría el cuerpo si estuviera relajado. Entonces, no es una relajación como una hipnosis que tú te tumbas y yo estoy hablando o me escucháis hablar, sino que es una relajación que tú tienes que hacer. Tú tienes que hacer que tu cuerpo sienta peso y calor, recreando las sensaciones de peso y calor en tu cuerpo. ¿Eh? Entonces, bueno, es un proceso, por eso sí se ha hecho, y también para endometriosis sí. Lo que pasa es que son, mira, los miomas la medicina todavía no sabe bien por qué suceden, endometriosis tampoco tiene muy claro cuál es la causa, yo no te puedo decir, porque no sería ni serio ni, ni serio, que se va a curar. Sí que te puedo decir que como activas el parasimpático, tu sistema inmune y tus hormonas, todo va a mejorar, ¿vale? Pero enfermedades, sobre todo como la endometriosis, que es una enfermedad seria y que es multifactorial, por lo que se conoce, bueno, yo no te voy a decir que la vas a curar, ¿vale? Porque no sería serio. Pero sí que creo que puedo decirte que vas a mejorar el estado en general de salud y por lo tanto algo se va a beneficiar, ¿vale? Y con los miomas sí que he tenido todo tipo de feedback de mujeres con miomas que han hecho la relajación del útero en todos los sentidos, ¿eh? Desde miomas que se han reducido a otros que no, otros que se han quedado así y a veces han salido más y los miomas siguen siendo, bueno, pues un misterio que no se sabe muy bien por qué vienen ni por qué se van ni nada. Pero mal no te va a hacer, al contrario, te va a hacer bien, ¿vale? Bueno, entonces, si queréis, si no hay más preguntas, vamos a hacer la práctica de la relajación ahora. La voy a hacer una práctica un poquito más corta porque se nos va a ir el tiempo, pero creo que vais a poder entender, ¿vale? Porque la relajación del útero completa la tenéis, ya tenéis el audio, ¿verdad? Todas, la habéis recibido en el correo electrónico, si habéis entrado desde ahí. Yo creo que sí que la tenéis todas y es cuestión de ponerse. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aprender a sentir el peso y el calor para que luego puedas hacer tú la relajación del útero completa. ¿De acuerdo? Entonces, tumbadas o sentadas, como prefiráis, pero cómodas, ¿vale? Y con la espalda apoyada. No, así como estoy yo ahora, pues no, tiene que ser apoyada, ¿vale? Bueno, entonces, si eres zurda, empieza por el brazo izquierdo. Es solamente porque es más fácil, no pasa absolutamente nada si empiezas por el derecho y al contrario, si eres diestra y empiezas por el izquierdo, tampoco pasa nada, pero es para facilitar, ¿vale? Porque bueno, lo que es más fácil es que las diestras empiecen por la derecha y las zurdas por la izquierda. Entonces, vas a ordenar, si has escuchado la relajación, mi brazo derecho pesa y tú te lo vas diciendo.
mentalmente a ti misma a la vez que intentas sentir, que imaginas sentir ese peso. ¿Habéis sentido alguna vez que el brazo os pesaba mucho? Bueno, pues lo mismo ahora. Voy a generar, me lo voy a ir diciendo. Cuando hagáis la relajación del útero estaréis escuchando mi voz. Entonces, mi brazo derecho pesa y tú por dentro te vas diciendo, mi brazo derecho pesa. Y vas acordándote, recreando la sensación de peso en el brazo. ¿Cómo sería que pesara mí? ¿Cómo sentiría mi brazo si mi brazo pesara ahora? ¿Mm? ¿Lo tenéis? Hay una cosa que podéis hacer para ver cómo sería el peso y es con la otra mano, estamos aprendiendo, ahora, con la otra mano coger y hacer el gesto, voy a ver si lo dejo aquí grabado, hacer el gesto como de levantar, como de ir a levantar la mano. Y entonces, si yo tengo así la mano, tiro ligeramente como si fuera a levantar, pero no llego a tirar del todo, entonces puedo sentir más peso, ¿vale? La sensación es lo que tiene impacto en la relajación. Ahora vas a sentir calor, entonces tú te vas diciendo, siento mucho calor en mi brazo derecho. Siento mucho calor en mi brazo derecho. Y si no sientes calor, puedes imaginar cómo sería acercar el brazo a una chimenea, a una vela, a una fuente de calor, a un radiador, donde sea, donde el brazo va a entrar en calor. Y tú vas recreando la sensación de calor a través de la imaginación, cómo es cuando mi brazo siente calor. Esto el cuerpo lo termina aprendiendo. Yo os estoy diciendo esto ahora y estoy entrando en relajación profunda porque mi cuerpo ya se lo sabe, entonces va solo, ¿no? Maravilloso porque puedes activar una relajación profunda en cuestión de muy pocos minutos cuando ya el cuerpo ha aprendido, ¿vale? Pero ahora estás sintiendo calor en el brazo derecho y recreando las sensaciones, ¿m? Con esa vela, con ese fuego que tendría si estuviera un foco de calor, ¿vale? Dentro. Entonces tú te vas diciendo, mi brazo derecho pesa, ¿vale? Cuando se termina el brazo derecho se pasa al izquierdo y entonces empezamos a sentir peso exactamente igual, ¿eh? Sintiendo cómo es, recreando cómo es cuando mi brazo me pesa, cuando está muy relajado y lo dejo caer sobre el suelo y no hay tensión muscular y todos los músculos están muy relajados y están flojos y están ahí. Entonces, mi brazo izquierdo pesa y también con el calor igual. Voy a imaginar esa fuente de calor, esa vela, la chimenea y cómo va llegando el calor a mi brazo y mi brazo se va sintiendo el calor. ¿Cómo se sentiría mi brazo si sintiera calor? Y lo vas imaginando, lo vas recreando y entonces el cuerpo se va relajando. ¿Mm? Con las piernas haríamos lo mismo, con una y luego con la otra. No lo vamos a hacer ahora por una cuestión de tiempo. El plexo solar ya estáis bastante relajadas, porque cuando los brazos se relaja una parte importante del cuerpo, ya estáis entrando en un estado de más relajación. Ahora, el plexo solar está detrás del estómago. Es una zona con muchas terminaciones nerviosas. Normalmente es donde se nos pone el nudo en el estómago cuando estamos muy nerviosas, muy tensas, ¿verdad? Pues ahí. Entonces ahí vamos a sentir calor. ¿Cómo? Bueno, pues imaginamos la vela, la chimenea, que te acercas y entra el calor y empiezas a sentir que los nervios se sueltan un poco, ¿vale? Que la musculatura de toda la zona diafragmática también se suelta. Esta es una zona que te puede costar más o menos en función del estrés. Pero tú piensa en la llama, pon ahí una vela, una llama, un fueguito
y ve generando calor en el plexo solar. En la frente vamos a sentir frío. ¿Por qué? Para cerrar los vasos sanguíneos y que no nos dé un poco de dolor de cabeza. Sería lo más que podría pasar, que tampoco es muy grave, pero para evitarlo generamos una sensación de frío, de una corriente de aire fría. Puedes imaginar un cubito de hielo que se pasa por la cabeza, puedes imaginar que sopla alguien frío o que hay un viento frío que llega a tu cabeza, a tu frente y vas generando la sensación de frescor en la frente. Y ahora estás un poquito más relajada con esto que estamos haciendo. Despacio vas descubriendo, vas entrando en tu cuerpo tranquilamente. Ahora vamos a mandar calor al útero. Vamos a sentir calor en el útero. El útero está encima de la vejiga, más bajito, sería el tantien en la medicina tradicional china. Bueno, pues unos 4 dedos por debajo del ombligo, por la línea de las braguitas bikini, ¿vale? Por ahí. Entonces vas a sentir calor. Lo mismo, pon una vela, pon una llama, siente ese calor. Sentimos calor porque cuando el cuerpo está relajado, los vasos sanguíneos se dilatan y hay más calor, hay más sensación de calor. Pero nosotros hacemos esto ahora. Y si lo haces, yo lo estoy haciendo ahora, notarás que empieza a subir una cierta energía, unas ciertas sensaciones que son placenteras también, ¿vale? No hace falta saber muy en concreto dónde está el útero, sí que lo localices en la zona baja de la pelvis, porque cuando relajes lo vas a sentir, ¿vale? No pasa desapercibido. Quizá puedas notar algún latido, ¿no? Sensaciones, una zona donde hay sensaciones corporales si miramos hacia adentro. Y ahora está toda tu atención puesta en el útero sintiéndolo. Y por último, le vas a mandar amor. Para mandar amor al útero, si te cuesta, porque a veces es que estamos muy en conflicto con el cuerpo o nos parece demasiado marciano, podemos empezar a pensar en alguien a quien amemos mucho y a generar ese sentimiento, esa sensación de amor que sale normalmente del pecho, que es como un calorcito, y eso lo puedes bajar al útero, a la zona del bajo vientre, ¿vale? Y ahí te recreas en el amor, a ti. Es una corriente amorosa que va del pecho, del corazón hasta el útero. Y esto está incrementando enormemente tu sentido de la interocepción, que es el sentido que te ayuda a saber qué es lo que está pasando dentro de tu cuerpo, ¿vale? Culturalmente no es un sentido al que se le dé mucha importancia, pero sí que lo tiene psicológica y en el bienestar, ¿vale? Bueno, y ahora cerraríamos los puños para salir, doblaríamos los brazos, abriríamos los ojos y ya nos podemos reincorporar, ¿vale? Bueno, voy a dejaros así unos minutitos también para que si queréis una palabra o dos podáis contar qué os ha parecido, qué os ha resultado difícil, qué no. Si habéis tenido alguna experiencia, algo que queráis compartir. Entonces lentamente os vais activando, podéis mover el cuerpo y antes de continuar ver un poco cómo ha sido la experiencia, si habéis sentido calor o peso, qué ha pasado. Bueno, entonces escribís. Yo voy a ir avanzando, una o dos palabras si queréis, tampoco mucho más, pero si lo habéis hecho, si habéis estado, pues estaría bien compartirlo, ¿vale?
¿Y qué es lo que pasa? Que esta práctica a veces me dicen, pero es que esto es demasiado fácil. Sí y no. Es decir, sí, es una técnica, sí se aprende, es, cuando la aprendes es fácil y es bastante sorprendente y potente, ¿vale? Y pasan muchas cosas. Por eso me he visto en la necesidad de hacer el curso, que ahora os voy a contar. Dice una compañera, ha sido fácil notar el peso, no tanto el calor. Bueno, esto es algo a lo que os vais seguramente a tener que enfrentar en algún momento y es a sentir más una sensación que otra. Pero has visto que si has podido sentir peso, sentir calor es cuestión de educación, es cuestión de práctica, de entrenamiento, ¿vale? Y se puede, ¿vale? A veces pasa también que hay compañeros que me dicen, no, es que el lado derecho bien, pero el izquierdo no, me cuesta. Bueno, es cuestión de seguir insistiendo, como todo, es un entrenamiento, ¿no? Nadie llega y corre una maratón el primer día, la gente va entrenando poco a poco, va haciendo cosas cada vez más difíciles. Bueno, pues esto es un poco igual, lo tenéis que plantear como un entrenamiento a medio plazo, ¿eh? Entonces va a haber cosas que os resultan muy fáciles y cosas que no, y es no renunciar a la posibilidad de tener todos los beneficios, ¿no? Dice la compañera, jeje, sí, sentí latidos en el útero, se sintió bien, como si me conectara con mi útero, efectivamente, ¿vale? El útero es un órgano que al contrario que otros, sí, del útero deberíamos de poder tener sensaciones, ¿vale? Porque pasan cosas y porque igual que del clítoris tenemos placer, pues el útero también, ¿no? Son sensaciones que deberíamos de poder experimentar porque estamos hechas para eso. Dice Raquel, yo siempre tengo un pálpito encima del ombligo como un latido y me ha desaparecido. Sí, eso puede ser el diafragma, ¿no? Igual, o esa musculatura que hay como una tensión y ahora igual la has relajado y ya no está pulsando ese nervio que hace que la musculatura se mueva. Dice, hasta ahora no lo había comprendido. He notado palpitar mi útero, creo que por primera vez en mi vida. Bueno, pues enhorabuena. Sí, es un placer sentirlo y es tuyo y para ti y para siempre, todas, se puede sentir, ¿vale? Es maravilloso también sentirlo, da mucho placer y es una experiencia muy bonita que, fijaos, está en el cuerpo, forma parte de nuestra naturaleza humana, pero culturalmente, bueno, pues la perdemos, ¿no? En ese encaje. Bueno, beneficios de la relajación del útero, pues alivio del estrés y la tensión, porque ayuda a liberar la tensión acumulada en toda la zona de la pelvis, el estrés, las emociones reprimidas, las experiencias de vida y da una mayor sensación de calma y bienestar general, que es como una sensación de seguridad personal. Ayuda a equilibrar las hormonas al activar el parasimpático y bajar el cortisol, mejora la salud menstrual al disminuir el dolor. Se produce una conexión y empoderamiento femenino, y esto es importante porque digamos que ayuda a comprender quién eres tú en relación con el mundo, porque tu experiencia se está viviendo a través de este cuerpo y no de otro, ¿no? Entonces sería otra experiencia distinta. Entonces, esto es muy interesante y hila mucho con todo lo que hemos visto al principio de la filosofía, de cómo el cuerpo no solamente es un objeto, sino que determina también la propia experiencia, ¿no? Mejora la fertilidad, porque al tener el útero relajado y libre de tensiones, puede ser más receptivo y saludable, pero también porque mejora mucho toda el aporte sanguíneo al útero, es decir, que esas fibras están mucho más oxigenadas y nutridas, tienen mejor salud. Sanación de experiencias y emociones reprimidas, facilitando el bienestar emocional, fortalecimiento de la energía vital, mayor vitalidad, mayor creatividad y mayor salud en general. Mejora la experiencia sexual al aumentar la sensibilidad y el placer, pero también el deseo, porque la vitalidad tiene que ver con las ganas de vivir y el deseo también, y además el deseo se vive en el cuerpo. Entonces, si estamos muy desconectadas del cuerpo, pues es que no hay deseo, ¿vale? El deseo tiene que ver con esa conexión con lo corporal. Y promociona la salud en general, bueno, pues un flujo sanguíneo más eficiente, porque una de las cosas que pasa cuando se activa el simpático es que la sangre se va a los brazos y las piernas.
y cuando activamos el parasimpático, el flujo de sangre vuelve a las vísceras y alimenta toda la zona, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que tiene beneficios a muchos niveles, no solamente en la menstruación. Vale. Entonces, ya tenéis parte del conocimiento teórico, que es muy importante que sepáis lo que estáis haciendo, porque si no, bueno, yo creo que nos podemos quedar a mitad de camino, no entender bien, ¿no? ¿Por qué se hace lo que se hace? ¿Qué importancia tiene el útero? ¿Qué importancia tiene la cultura? ¿Por qué he constreñido toda esa zona, ¿no? Porque luego a lo mejor no tengo la sexualidad que me gustaría, etcétera. Bueno, hay que entender esto a un nivel consciente, a un nivel racional. Luego hay que hacer la técnica de relajación del útero, pero también hay otras técnicas de estabilización y conexión cuerpo-mente, ¿no? Mira, son técnicas básicas para poder gestionar la segunda fase, ¿no? De más, bueno, de más emotivo, como por ejemplo el enraizamiento. Aquí, bueno, esto es el curso Reconecta con el útero, Reconectar, donde veis que tenéis 4 módulos. Luego os digo un poco si queréis de qué va. Aquí en cada módulo, bueno, pues vais a encontrar el vídeo explicativo, la descarga de documentación. Esto sigue siendo importante, entender cuál es tu cuerpo, cómo vives en tu cuerpo, qué es lo que sucede dentro de él, por ejemplo, para que veáis un poco uno de ellos, uno de los documentos, ¿vale? Es que, claro, si no lo sabes tú, esto está para que lo descargues cuando entras, está toda la información ahí, para que nada más entrar ya puedas disfrutar de todo esto y luego hacerlo a tu ritmo y a tu tiempo e ir relajando. Pero claro, si tú no sabes cómo está funcionando y por qué está funcionando, lo que suele ocurrir es que es la cultura la que está dirigiendo con sus valores, con ese embodiment, lo que está pasando, ¿no? Entonces es importante entender pues, los orgasmos, qué son, cómo afectan, qué es la mente, ¿vale? Entonces ahí tenéis un primer documento también con trabajo para que vayáis pensando, reconociendo patrones de pensamiento, ¿no? Que os pueden estar interfiriendo, para que veáis, pues veis el cuerpo, las emociones, ¿no? Toda esta información que es fundamental. Y hay otro documento también sobre la relajación del útero. Bueno, y ahí vais a poder pues, conocer aún más sobre esta técnica. Y luego, y esto me parece muy importante, descargas de audio con otras técnicas que te van a permitir una mayor estabilización de lo que vaya a salir, ¿vale? Y de lo que esté sucediendo. Y una mayor sensación de tranquilidad. Está el ascensor, que es una técnica de meditación que cree y que permite una enorme presencia corporal, esa conexión cuerpo-mente. Está la sonrisa interior, que está basada en una práctica del taoísmo, y luego un extra también de apertura del corazón, porque el útero y el corazón en el taoísmo, la medicina tradicional china, están conectados profundamente. Entonces, pasan cosas, no solamente en el útero, sino cuando se hace ese trabajo, pasan más cosas, ¿no? Entonces, además hay bibliografía y hay extras que, bueno, pues tenéis como desde una visión 3D del útero, a un webinar sobre la rabia sagrada, que me parece fundamental porque las mujeres tenemos mucha rabia acumulada, ¿no? Entonces está bien que podamos hacer algo con esto, algo constructivo, que no sea una rabia que nos esté, bueno, pues que vaya en contra de nosotras, ¿no? Y también la violencia obstétrica, un webinar sobre violencia obstétrica por si a ti te ha pasado. Este es el curso Reconecta con el útero, con los 4 módulos también que tenéis por aquí, con vídeos de 45 minutos cada uno, con las explicaciones y todos los audios y la documentación, ¿vale? Que yo creo que ahora sí, con todo esto, sí que se puede hacer un buen trabajo interior
que si quieres sola y si quieres con la relajación del útero lo tienes a tu disposición y evidentemente pruébalo, pero que si quieres algo más profundo y entender más cosas a nivel cognitivo, pero también corporal, pues creo que lo suyo es este proceso, ¿no? Hacerlo bien. Pero mira, para que veas un poco cuáles son los testimonios de las mujeres que ya han pasado por esta experiencia. Y decía una, la verdad es que mis relaciones están siendo más satisfactorias, los orgasmos han sido muy intensos. Otra contaba, ay, se me fue. Bueno, también he empezado a sentir desde hace días como una vitalidad nueva me está acompañando esta semana, incluso habiendo estado resfriada. Esto me llama la atención porque cuando caigo enferma suelo decaer moralmente bastante. Esto en relación a la vitalidad. Sentí palpitaciones en el útero como si fuera un corazón. Fue tan sorprendente que me desconcentró y me sacó de la relajación. Y ahora que hemos hecho esto, ya dos compañeras han dicho aquí, me ha pasado, ¿no? He sentido latir el útero. Día 1 de regla, me ha venido la regla, he tenido retraso de 5 días, soy muy puntual. ¿Hay alguien más que haya tenido retraso al comienzo de las relajaciones? En el día de hoy los dolores no han desaparecido, pero son solo molestias y últimamente eran muy dolorosas, con dolor de contracciones. Día 2 de regla, no he tenido dolores. Si pienso en la zona no es dolor, pero sí esa sensación pequeña como de presión. En cambio, durante la relajación no he tenido nada de dolor. Esto me ha sorprendido porque instantes antes de empezar el ejercicio y pensar en la zona sí tenía presión. Día 3 de regla, no tengo dolor menstrual. Esto también es una constante en las mujeres que han hecho esta práctica, ¿no? El tema del dolor menstrual, cuando no está asociado a una enfermedad, prácticamente desaparece, ¿vale? Tiene mucho que ver con lo tensional. Entonces, este es el taller y yo cuando el curso online, yo le propongo, siempre propongo a las mujeres que lo habéis hecho, lo sabéis, habéis trabajado conmigo, que rellenen cuando termina el curso el test de calidad, que son solo 5 minutos, pero es un test de calidad anónimo para que me digáis qué os parece el curso. Este es el último que he recibido de Reconectar, y quería enseñároslo porque me parece importante que veáis sobre todo el nivel a ver, esto es un test, como veis, a ver si se abre ahora. Y lo pongo así, tal cual, la respuesta, este es el último que acaba de llegar. Valora del 1 al 10 el curso online Reconecta, 10. Valora del 1 al 10 la relación calidad-precio de Reconecta, 10. ¿Qué es lo que más te gusta? Tu coherencia sobre el tema y el que no sea solo teórico, sino también práctico. ¿Qué es lo que menos? No se me ocurre nada que no me haya gustado, que mejorarías de Reconecta, nada. ¿Has mejorado algo en ti? Dice, me ha dado el impulso para estar más presente en mi cuerpo y en mi útero. Estoy sintiendo más motivación a hacer cosas que tenía pendientes. Y le pregunto luego siempre al final, ¿lo recomendarías a una amiga? ¿Por qué? Y dice, sí, porque vale mucho. ¿Vale? Entonces esto que lo sepáis, que esto está ahí a vuestra disposición y cualquier cosa que tengáis de duda o lo que sea, pues contactáis conmigo que será un placer para mí dar respuesta a vuestras preguntas, ¿vale? Entonces, nos seguimos viendo en redes sociales, nos vemos en el grupo de Telegram todos los días y si quieres cualquier cosa, pues contacta conmigo, ¿vale? Espero que te haya servido, que aprendas a relajar el útero y a liberarte profundamente.